Hola amiguísimas y amiguísimos, bienvenidos una vez más a otro video o una reflexión más. Hoy estaremos hablando sobre no juzgar a las personas, sobre no hablar mal de las personas o sobre no criticar a las personas nuevamente, porque ya hicimos un video de eso y si no lo has visto puedes verlo, está por aquí amiguísimo y amiguísima. Soy Gabriel Blastegui, me pueden decir Gabo, Gabrielito, Gabriel, como ustedes gusten, como ustedes deseen. Vamos con la reflexión amiguísimos y amiguísimas. Comencemos amiguísimos y amiguísimas. Juzgar. ¿Qué significa la palabra juzgar? Deliberar. Un juez, un tribunal o quien tiene autoridad para el caso acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. En primer lugar, deliberar significa tomar una decisión, deliberar significa escoger alguna sentencia que necesite una persona que ha cometido una falla o que necesita un castigo una persona que ha cometido algún crimen, algún delito, algo por lo que necesite recibir la sentencia o castigo. Así que como vemos amiguísimos y amiguísimas, deliberar pero por un juez, un tribunal o quien tiene autoridad para el caso. ¿Quién tiene autoridad para juzgar a todas las personas? Solamente Dios, amiguísimos y amiguísimas. Claro que aquí terrenalmente existen jueces, existen personas que defienden a otras personas y esto se les llama abogados, pero el juez es el que dicta la sentencia, el que dicta si es culpable o si es inocente esta persona a la que se le está juzgando. Por eso dice deliberar un juez o un tribunal o quien tiene autoridad para el caso acerca de un asunto de las acciones de una persona. Entonces se le juzga dependiendo lo que ha hecho, se le juzga dependiendo de las acciones que ha tomado, pero no cualquier persona. Nosotros, las personas normales, naturales, terrenales, no tenemos ningún derecho de juzgar a las demás personas, no tenemos ningún derecho de estar hablando mal de ciertas personas, porque son nuestro prójimo y a nuestro prójimo tenemos que amarlos, porque eso nos ha mandado el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amiguísimos y amiguísimas, solamente Dios es el que puede juzgar a las personas, solamente Dios es el que puede dictar una sentencia a las personas dependiendo de cómo hemos actuado, dependiendo de cómo nos hemos portado o comportado en esta tierra, en este mundo, si hemos cumplido o no con los mandamientos de Dios. Sigamos amiguísimos y amiguísimas, escogido este tema de no juzgar a las personas porque Jesús mismo habló acerca de no juzgar a las personas. También hemos visto en la carta de Santiago que Pablo le escribe a Santiago que Santiago debía enseñar a las personas de su tiempo a no juzgar también. Entonces Pablo le dijo esto a Santiago, pero antes de Pablo habló Jesús. Jesús había ya enseñado a no juzgar a las personas. Por eso podemos ver en Mateo capítulo 7 versículo 1 que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Amiguísimos y amiguísimas, antes de continuar con la explicación a este versículo o a este tema en general, les voy a recordar que pueden ayudarme suscribiéndose, compartiendo las reflexiones, compartiendo los videos para poder llegar a más personas. Amiguísimos y amiguísimas, continuando con el tema, les voy a hablar acerca de los evangelios y he tomado solamente dos de estos evangelios, Mateo y Lucas, porque en todos los evangelios habla acerca de la vida de Jesús. Entonces en este tema vamos a entrar en contexto un poquito y es cuando Jesús ya había comenzado su ministerio, cuando Jesús ya había comenzado a predicar el evangelio, comenzado a hacer milagros, comenzado a sanar enfermos y muchas otras cosas que están escritas en los evangelios, están escritas en la Biblia, en los 4 evangelios donde habla sobre la vida de Jesús. Para poder entrar en este tema, he tomado el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Vamos a leer paralelamente para que podamos ir viendo que en los dos evangelios escritos por diferentes autores, Jesús habla y dice lo mismo. Jesús habla siempre con la verdad y con la sabiduría que Dios le da. Aquí ya hemos leído que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Vemos en Lucas 6 versículo 37 que dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Es lo mismo, pero en Lucas, en el versículo 37 ya nos agrega también: no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, amiguísimos y amiguísimas, todo esto es con Dios, es para con Dios, de nosotros para con Dios. Si es que nosotros juzgamos, Dios nos va a juzgar de una mayor manera. Si es que nosotros condenamos a alguien, Dios nos va a condenar de una mayor manera. Así dice: no condenéis y no seréis condenados por Dios. Perdonad y seréis perdonados. Si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios nos va a perdonar. Dios va a ser misericordioso con nosotros. Si nosotros somos misericordiosos con las personas, Dios va a ser misericordioso con nosotros.
nosotros, nos va a perdonar, nos va a dar paz, nos va a dar gozo y todo lo que necesitamos, porque eso es lo que nos ha mandado, a ser misericordiosos, a perdonar, a amar al prójimo, a demostrar ese amor al prójimo. Vemos en Mateo capítulo 7 versículo 2 que dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces volvemos a repetir lo mismo que ya hemos dicho. Si es que nosotros juzgamos de cierta manera, Dios nos va a juzgar de la misma manera. Si es que nosotros hablamos de una persona, Dios va a hablar a sí mismo de nosotros, nos va a condenar como nosotros condenemos a las demás personas por juzgar. Y nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar, no tenemos ningún derecho a meternos en la vida de las otras personas. Solamente tenemos que aconsejar a las demás personas con la palabra de Dios. Versículo 3 de Mateo capítulo 7 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Vemos que lo mismo nos dice también en Lucas capítulo 6 versículo 41, porque son las mismas palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? Consideremos, amiguísimos y amiguísimas, por nuestra vida, por lo que nosotros actuamos, por lo que nosotros decimos, mirémonos a nosotros primero. Estamos teniendo una vida buena, ejemplar, para que los demás puedan ver nuestro testimonio bueno, que tenemos una vida agradable a Dios, una vida agradable para nuestro Padre. Si es que es así, amiguísimos y amiguísimas, continuemos teniendo esa vida y no juzguemos a las demás personas. Si somos ejemplo para alguien, qué bueno, amiguísimos y amiguísimas, gloria a nuestro Padre Celestial, gloria a Dios que somos ejemplo porque tenemos una vida que testifica, que demuestra el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Pero si no tenemos, entonces preocupémonos por nuestra propia vida, por nuestra viga que está en nuestro ojo, por un palo grandote, una rama que tenemos en el ojo, no solamente una basurita que tiene nuestro prójimo, nuestro hermano, la persona a la que estamos juzgando. Bueno, amiguísimos y amiguísimas, aquí en estos versículos podemos compararlo, ponerlo de cierta manera. Si nuestro hermano, nuestro prójimo, un amigo, una persona normal ha mentido, nosotros vamos y le decimos: oye, mentiste, ¿por qué mentiste? Tienes que arrepentirte, eres un pecador, te vas a ir al infierno. Estamos condenando, estamos juzgando a esta persona, estamos diciéndole: mentiste, tienes que hacer esto, tienes que hacer este otro, te voy a acusar con tal persona o con otra persona o lo que sea. Y no nos ponemos a reflexionar, a ver nuestra propia vida. Puede ser que estemos cometiendo un pecado mayor, un pecado más grande que conlleve a una consecuencia mayor. Claro que un pecado es pecado sí o sí, sea una mentira, sea un robo, sea un asesinato, es pecado, pero las consecuencias son las que cambian. Las consecuencias son las que nosotros vamos a recibir dependiendo del pecado que hemos cometido, de la maldad que hemos hecho. Y tengamos siempre en cuenta que tenemos que ver por nosotros, por nuestra vida, reflexionar en cómo estamos actuando y no preocuparnos por los demás, porque no somos jueces, no somos Dios, solo Dios es el que puede juzgar. Eso siempre en cuenta, amiguísimos y amiguísimas. Continuemos con Mateo capítulo 7 versículo 4 que dice: o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Por eso, amiguísimos y amiguísimas, como ya lo dijimos, reflexionemos en nosotros, en nuestra vida, reflexionemos en cómo estamos actuando. ¿Estamos demostrando el amor de Dios o no lo estamos haciendo? Para demostrar el amor de Dios tenemos que demostrar misericordia con las demás personas, tenemos que demostrar que ayudamos a las demás personas, pero ayudándolas en serio, no solo hablando con esas personas, sino dándoles lo que necesitan en cuanto esté en nuestras manos. Cuanto nosotros podamos ayudar, ayudemos, amiguísimos y amiguísimas. Lucas capítulo 6 versículo 42 dice: o cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo. Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amiguísimos y amiguísimos, aquí podemos ver una palabra un poquito fuerte, podría decirse, pero es una palabra que define a las personas que están juzgando en vez de ver por su propia vida. Define a las personas que en vez de preocuparse por cómo estamos viviendo, si estamos o no estamos actuando de una manera correcta, empiezan a preocuparse por la vida de las demás personas, empiezan a juzgar, a criticar, a hablar mal de las personas y son hipócritas. Significado de hipócrita dice: es alguien que esconde sus intenciones y verdadera personalidad. También vemos en Mateo capítulo 7 versículo 5 que dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El pecado nos ciega, el pecado nos tapa la visibilidad, el pecado nos nubla la vista y nos separa de Dios, amiguísimos y amiguísimas. Por eso dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. Si es que sacamos la viga, si es que sacamos la basura de nuestro ojo, si es que nos limpiamos de pecado, dejamos atrás la maldad,
podremos ver bien, para actuar bien con las demás personas y no juzgarlas, sino ayudarlas, comprenderlas, decirles a las personas, reprendiéndoles con amor, con la palabra de Dios, aconsejándoles con la Biblia. Tengamos siempre cuidado, amiguísimos y amiguísimas, de caer en la hipocresía, de juzgar y no ver por nosotros mismos. Continuemos con el versículo 6 de Mateo capítulo 7, que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amiguísimos y amiguísimas, para explicar este versículo, entendamos que lo santo se refiere a la palabra de Dios, lo santo se refiere a la Biblia, las enseñanzas que están en la Biblia, lo que nosotros podemos comprender leyendo la Biblia. Entonces, lo que hemos aprendido ahora es algo santo, no criticar a las personas, sino ver por nosotros mismos, reflexionar en nuestras vidas, reflexionar si estamos actuando o no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, si tenemos un corazón puro o no para Dios. Por eso, mi amiguísimo y mi amiguísima, dice en el versículo 6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, hemos comprendido que lo santo son las enseñanzas de la Biblia, y si es que nosotros damos lo santo a los cerdos, a los perros, ellos no van a saber qué hacer con estas enseñanzas. Aquí podemos comparar los cerdos y los perros con personas incrédulas, voy a decirlo, que no quieren aprender de Dios, que no quieren aceptar a Dios, que no quieren aceptar el perdón que Dios nos está dando a nosotros, para que solamente recibiendo a Jesucristo, nuestro Salvador, en el corazón, seamos salvos. Entonces, amiguísimos y amiguísimas, estas enseñanzas que hemos aprendido, no juzgar, no criticar a las demás personas, porque Jesucristo mismo lo dijo, es algo santo. Y si es que damos estas enseñanzas a una persona que no quiere aceptarlo, a una persona que no quiere ver que está mal juzgar a las demás personas, no lo va a aceptar, no lo va a recibir, sino que va a pisotear, va a volver contra nosotros y a despedazarnos, pero no físicamente o literalmente, sino con palabras. Nos va a hablar, nos va a criticar más bien, siendo que estamos enseñando a no criticar. Puede ser que las personas se regresen, puede ser, no digo que todas las personas lo hagan, se regresen, nos critiquen, nos hablen, nos juzguen, digan que somos personas exageradas, que no tenemos diversión en nuestra vida y muchas cosas más. Así que, amiguísimos y amiguísimas, tengamos en cuenta esto: siempre lo santo lo recibirán las personas que quieran agradar a Dios. Pero las personas que no quieren agradar a Dios serán como los perros y los cerdos. Pisotearán las palabras santas, pisotearán la Biblia, pisotearán la palabra de Dios, que es santo para nosotros, son las enseñanzas, los mandamientos que Dios nos ha dado. Se volverán, nos hablarán, nos criticarán, nos juzgarán y muchas cosas más, amiguísimos y amiguísimas. Tengamos en cuenta que nosotros no somos de este mundo, sino vivimos solamente un momento en este mundo y necesitamos compartir el mensaje de Dios, el mensaje que Cristo nos dejó, para que podamos así llegar a más personas. Terminemos este tiempo, amiguísimos y amiguísimas, con una palabra de oración. Padre, gracias porque tú nos has dado esta información, Señor. Tú nos enseñas siempre con tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos la Biblia y podemos estudiarla, podemos comprenderla. Gracias, Señor, porque tú nos abres los ojos y nos das tu entendimiento, nos das tu sabiduría para seguir comprendiendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Ayúdanos, Señor, a no juzgar a las demás personas. Ayúdanos, Señor, a no criticar a las demás personas. Ayúdanos, Señor, a poder ver lo que nosotros estamos haciendo, si estamos actuando de una forma correcta o incorrecta, si estamos agradándote o no, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos das todo lo que necesitamos y tú nos provees siempre de cualquier cosa que estemos en necesidad, Padre. Síguenos protegiendo, síguenos bendiciendo y síguenos instruyendo en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mi amiguísimo y mi amiguísima, si te gustó el video, si te gustó esta reflexión, si te gustó la enseñanza, no te olvides de compartirla para llegar a más personas, para enseñar a más personas, para poder ayudar a más personas con temas que estén en necesidad, con temas que tengan desconocimiento y podamos ayudarles con la palabra de Dios. Gracias por haberlo visto, amiguísimos y amiguísimas, y nos vemos en los próximos videos.